Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hablemos hoy de la carta Baba Shalita en la astrología védica de la India de la Jyotisha. ¿Qué es y para qué se utiliza? Y este fenómeno de la carta Baba Shalita es un fenómeno astrológico de la Jyotisha muy interesante porque produce muchas interrogantes y mucha confusión. Si usted tiene un programa de computadora de hacer Jyotisha, ya sea para Slide, Sri Jyotishtar, Goravani, Jagannatha Hora o el mismo Kala, todos programas muy buenos. Usted va a ver que en algún lugar de esos programas tiene la función de ilustrar la carta Baba Chalita. Lamentablemente, pues esos programas no le va a explicar qué es, ni tampoco le va a explicar para qué se utiliza, como un montón de otras funciones dentro de los programas, ¿verdad? Y esa es una de las razones por la cual hay tanta confusión con esta carta. Ahora bien, yo recuerdo hace algunos años cuando comencé a estudiar que me topé con este fenómeno de la carta del Baba Chalita. Me topé con él en mi programa de computadora y me topé con él también en videos de astrólogos védicos de la India, en YouTube. Y recuerdo haberle preguntado a mi profesor de astrología en ese momento qué era la carta del Baba Chalita, y no recuerdo si él sencillamente omitió la pregunta o me la contestó y yo no la entendí, o si me la contestó de una manera errada. Lo que recuerdo es que yo no supe qué era la carta del Baba Chalita hasta años después, cuando tenía un dominio más sólido del arte y la ciencia astrológica. Y sucede lo siguiente, con la carta del Baba Chalita usualmente ocurren dos cosas. Número uno, hay muchos astrólogos que sencillamente omiten la carta del Baba Chalita porque no la usan en sus interpretaciones. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Eso tiene un valor, eso tiene una razón de ser y lo vamos a explicar más adelante. Hay muchos astrólogos que sencillamente saben que es la carta del Baba Chalita, pero la obvian porque no tiene una función dentro de su interpretación tradicionalista, como vamos a ver adelante. ¿Okay? Ahora bien, hay una segunda razón por la cual la carta Baba Chalita crea muchas interrogantes y mucha confusión. Y la segunda razón es que hay muchos estudiantes, a la misma vez que hay algunos astrólogos, que no tienen un dominio fuerte de la astronomía astrológica. Y como consecuencia, no entienden qué es la carta del Baba Chalita. Recordemos, hay muchos estudiantes que hoy en día quieren brincar rápidamente a saber qué es la luna en Libra o Mercurio en Escorpio o cualquier otra estupidez antes de tener un dominio básico de la astronomía para hacer astrología y de las otras herramientas educativas para realmente ser un astrólogo completo. Recordemos, en el mundo antiguo, específicamente en el contexto medieval, uno primero tenía que pasar por varios años de estudio antes de llegar a la astrología. En el contexto medieval uno tenía que pasar por el trivium primero, que eran unos años de estudios de lógica, de gramática y de retórica. Y luego uno pasaba al quadrivium, que eran años de estudios de aritmética, de geometría, de música y por último astronomía, astrología. Y como consecuencia ya cuando el estudiante llegaba al nivel de astrología ya tenía un dominio muy bueno de lo que era el conocimiento geométrico, aritmético, musical, retórico, de gramática y de lógica. Y hoy en día hay muchas personas que se lanzan a la astrología sin saber nada o muy poco de estas cosas. Recordemos, las personas que estudiaban astrología en el mundo antiguo era élite, eran hombres, eran personas de casta alta que sabían leer, que tenían pues el porte, el carácter para hacer estos estudios. Y la realidad es que hay muchas personas que no entienden qué es la carta de Baba Chalita porque no tienen un dominio de astronomía. No saben qué es la eclíptica, no saben qué es el zodiaco, no saben definirlo, no saben qué son las casas, no saben definirlas. Y así por el estilo. En el mismo contexto védico era lo mismo. Las personas que llegaban a hacer Jyotisha, astrología, tenían que pasar primero por los primeros 5 Vedangas, que eran las extremidades de los Vedas. Y por último era la Jyotisha, que era el mecanismo que utilizaban para saber cuándo hacer los sacrificios, cuándo hacer los ritos, cuándo hacer las ceremonias dentro del contexto védico. O sea, ese es un problema bien grande, no solamente con la interpretación de la carta de Baba Chalita, sino con muchos otros preceptos de la astrología. ¿Okay? Y esto yo lo he mencionado en otros videos y quiero recalcarlo aquí. Así que vemos que la confusión y las interrogantes en relación a la carta de Baba Chalita parten de estas dos razones. Número uno, hay astrólogos que saben qué es, que sencillamente no lo utilizan y vamos a ver por qué. Y la otra es que hay estudiantes y astrólogos que no saben qué es y no saben para qué se utiliza porque no entienden qué significa, ¿verdad?
Si lograran saber qué significara, pues podrían o utilizarla o no utilizarla como muchos astrólogos la utilizan. Ahora bien, es muy importante recalcar que en la India hay muchos astrólogos que sí utilizan la carta del Baba Chalita en sus interpretaciones. Pero, a mi entender, hay mucha heterogeneidad en relación a esta práctica. Hay muchos astrólogos que la utilizan, hay muchos astrólogos que no la utilizan. Y vamos a ver por qué. Comencemos, como siempre, con las raíces etimológicas. Primero que nada, pues ya sabemos que es una carta horoscópica, ¿verdad? Una carta con un ascendente, 12 casas, 12 signos, aspectos, planetas y así por el estilo. ¿Qué significa Baba Shalita? Como ustedes sabrán, Baba es la palabra en sánscrito para casas. O sea que esto es una carta específicamente orientadas a las casas. Esto es una pista muy importante. Y Chalita, ¿qué significa? Chalita es una palabra muy interesante porque yo nunca he escuchado a un astrólogo definir qué es desde el punto de vista etimológico o del sánscrito. La busqué en un diccionario de sánscrito y Chalita lo que significa, tiene dos significados. Un significado es una especie de baile masculino, ¿verdad? Y el otro significado, que es el que yo creo que aplica aquí, es engañoso, ¿verdad? O sea que estamos hablando de la carta de las casas engañosas, o mejor dicho, la carta de las casas de difícil acceso, o la carta de las casas que son difíciles de captar, porque son engañosas, ¿verdad? Porque toman a uno, le toman a uno el pelo. O sea que ya estamos viendo que la carta del Baba Chalita alude a casas y alude a casas que engañan. ¿Ok? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted conoce los preceptos básicos de la astrología tradicional, no solamente de la Jyotisha, sino de otras escuelas astrológicas como la helenística, la perso-árabe islámica y la medieval y renacentista europea, todas estas astrologías siempre han utilizado, a mayor o menor grado, el sistema de casas de signo completo. Cierto, ya en lo que es la astrología perso-árabe islámica y lo que es posteriormente la astrología medieval y renacentista europea, pues ya el sistema de casas de signo completo empieza a cambiar por otros sistemas de casas. Podríamos citar el caso de Alcavitius, ¿verdad? O podemos citar el caso de Regiomantius y posteriormente Placidus. Pero la idea es que desde el punto de vista tradicional, el sistema de casas predilecto desde el comienzo de la astrología horoscópica, y entiéndase por ello que el comienzo de la astrología horoscópica, según los estudios académicos, data al siglo II antes de Cristo en el contexto helenístico, y de ahí en adelante se riega por todo el mundo. En ese contexto se utilizaba el sistema de casas de signo completo. Y en la Jyotisha se utiliza el sistema de casas de signo completo. Si usted no sabe qué es el sistema de casas de signo completo, ya yo hice un video al respecto, lo puede ver aquí. Pero básicamente en el sistema de casas de signo completo, los signos y las casas están pegadas. Son más o menos la misma cosa desde el punto de vista del observador. No nos vamos a poner a describir qué son las casas de signo completo, porque este no es el video para ello. Lo que quiero que tengan en mente es que en la Jyotisha tradicional se utiliza siempre el sistema de casas de signo completo. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver esto con la carta del Baba Chalita? Tiene que ver lo siguiente, porque la carta del Baba Chalita, que nuevamente es la carta de las casas engañosas o las casas que engañan, aluden a la interpretación de la carta horoscópica desde el punto de vista de la Jyotisha, utilizando otro sistema de casas que no es el sistema de casas de signo completo. Y eso es la carta Baba Chalita. Lo que hace la carta del Baba Chalita es que cambia las casas y como consecuencia puede cambiar la posición de los planetas, como vamos a ver en los ejemplos más adelante. O sea que la carta del Baba Chalita alude a la idea de cambiar el sistema de casas dentro de una carta horoscópica vista a través de la Jyotisha. Esto no cambia el zodiaco es una cosa, el sistema de casas es otra cosa, no confundan. Estamos hablando del sistema de casas. Los planetas van a estar en el mismo zodiaco sideral, lo que va a cambiar son sus posiciones. ¿Por qué? En las casas. ¿Por qué? Porque el sistema de casas cambia. Y la Baba Chalita alude a ese cambio, porque recordemos, en sánscrito o a veces en inglés de la India, a la carta de uno, al Jataka, ¿verdad? Le dicen el Kundli o le dicen el Rashi Chart o la carta Rashi. ¿Por qué? Porque las casas y los signos están pegados, aludiendo al sistema de casas de signo completo. Ahora bien, en la carta del Baba Chalita, el sistema de casas de signo completo cambia a uno de cúspides. ¿Ok? Y vamos a ver que cuando se pone la carta del Baba Chalita, usualmente
el sistema de casas cambia a un sistema de casas iguales, pero puede cambiar a otro sistema. Puede cambiar a un sistema de Placidus, puede cambiar a un sistema de Porfirio, de hecho puede cambiar a cualquier sistema de casas que uno quiera, porque de eso se trata la carta del Baba Chalita. Trata de cambiar el sistema de casas. Y esta es la razón por la cual muchos astrólogos obvian la carta del Baba Chalita. Porque si utilizan la carta del Baba Chalita, los planetas van a cambiar de posición en términos de casas horoscópicas. Como consecuencia, hay muchos astrólogos tradicionalistas védicos que no lo utilizan porque cambian los planetas. Porque hay que recalcar, en ningún lado de los escritos tradicionales de la Jyotisha aparece la idea de la carta del Baba Chalita. Muy probablemente la carta del Baba Chalita, en mi opinión, ¿verdad? Y esto es una hipótesis, yo no he hecho los estudios, no soy un académico, pero en mi opinión, muy probablemente esta idea de la carta del Baba Chalita se introdujo a la India luego del siglo VI, VII, VIII y IX, ¿verdad? Quizás con la segunda, la venida, mejor dicho, de la influencia perso-árabe islámica astrológica. O quizás pudo haber estado antes, porque ya las casas de cuadrantes existían desde bastante tiempo, ¿verdad? Existían ya desde el siglo III y IV después de Cristo. O sea, que no sabemos muy bien cuándo se mete esto dentro de la Jyotisha. Probablemente es más tarde, probablemente siglo VIII, IX, por ahí. No sabría decirles. Pero lo que sí les puedo decir es que la idea de la carta del Baba Chalita no sale en los escritos antiguos. No lo va a ver en Brihad Jataka, no lo va a ver en Brihad Parashara Shastra. ¿Okay? Y esa es la razón principal por la cual muchos astrólogos no la utilizan, porque cambian las posiciones de los planetas, ¿verdad? Y hay muchos astrólogos que no lo utilizan porque no saben qué es. O muchos estudiantes que no lo utilizan porque no saben qué es. ¿Okay? Y tenga en mente que en muchos de los programas de computador usted puede cambiar el sistema de casas que usted va a ver en la carta de Baba Chalita, como vamos a ver más adelante en los ejemplos. Ahora bien, hay astrólogos védicos en la India y hay astrólogos védicos occidentales que sí utilizan la carta del Baba Chalita y sus interpretaciones son bien modernas, ¿verdad? Como lamentablemente ocurre en la Jyotisha, que hay muchas cosas que pasan por Jyotisha que realmente es astrología moderna, ¿verdad? Hay personas que dicen que la carta Rashi, ¿verdad? O la carta con el sistema de casas de signo completo, pues significa cómo empiezan los planetas. Y la carta del Baba Chalita representa de cómo van a terminar los planetas, ¿verdad? Digamos que el señor del ascendente, no sé, está en casa, no sé, está en casa 6, ¿verdad? En la carta Rashi, ¿verdad? En la carta D1 de casas de signo completo. Y en la Baba Chalita, por alguna razón, cambia a la posición de casa 5. Pues la extrapolación sería de que el principio de la vida es complicada, enemigos, depende de la dignidad también esencial, ¿verdad? Pero en términos de dignidad accidental, ¿verdad? En términos de casa 5, pues, perdón, de casa 6, pues va a tener muchas dificultades, enfermedades, obstáculos, enemigos, y que en la segunda mitad de la vida, pues va a ser una vida más alegre, una vida con hijos, más creativa, porque cambia casa 5. Esto es un invento moderno, ¿ok? Esto es un invento moderno y es entendible porque hay muchos astrólogos tradicionalistas védicos, yotishis de verdad, que no utilizan la carta de la Baba Chalita porque cambian las posiciones. Y entonces se crea la confusión de qué carta utilizo. Y esa es la confusión de los estudiantes cuando ven la carta del Baba Chalita de cómo cambian los planetas y no saben cuál usar, ¿verdad? Yo les recomiendo que no la usen. Y vamos a ver por qué. Yo les recomiendo que siempre se mantengan con el sistema de casas de signo completo. Porque el Baba Chalita no va a ser siempre igual, porque va a depender del sistema de casas que uno emplee. Y uno tiene que saber las diferenciaciones entre los sistemas de casa. Porque hay sistemas de casa que se basan en el ascendente, otros que se basan en el medio cielo, otros que se basan en la vertical, en the prime meridian, el meridiano principal. Hay otros sistemas de casa que se basan en tiempo, el topocéntrico, que es muy famoso allá en el Cono Sur, en Chile y en Argentina. O sea, que yo les recomiendo que estén muy al tanto de los sistemas de casa. Los sistemas de casa es complicado entenderlo porque hay que saber astronomía. Yo no voy a hablar aquí basura de que yo me lo sé todo, porque yo realmente no me los conozco todos y no sé describirlos todos. Me conozco los básicos, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir es que el sistema de casas de signo completo es el mejor sistema de casas. A menos que usted haya nacido bien al sur o haya nacido bien al norte, ¿verdad? Personas que hayan nacido en Escandinavia, en el norte de Canadá, en Siberia, tú sabes, en Alaska. Pues esas personas, pues quizás tengan que considerar otro sistema de casa. Y de la misma manera, personas que hayan nacido bien al sur de Chile, al sur de Argentina, pues van a tener otros problemas. Esa es la razón por la cual
En Argentina fue que se desarrolló el sistema de casas topocéntrico, porque pues hace sentido en esas latitudes. Pero si usted nace, tú sabes, en una latitud normal como la mayoría de las personas, pues no es necesario. ¿Ok? Y esto es muy importante y esto son cosas que usted va a aprender si estudia astronomía esférica aplicada a la astrología. Así que ya sabemos la definición de la carta Baba Chalita. Sabemos que es la carta de las casas que engañan, aludiendo a una carta horoscópica vista desde el punto de vista de la astrología védica de la India de la Yotisha, usualmente en zodiaco sideral, aunque también puede ser en zodiaco tropical, pero usualmente en zodiaco sideral, donde la carta Baba Chalita cambia el sistema de casas de un sistema de casas de signo completo, en la carta D1 Rashi Chart o carta Rashi, al Baba Chalita con un sistema de casas iguales o usualmente Placidus o cualquier otro sistema de casas, Regiomantinus, Alcavitius, Koch y así por el estilo, topocéntrico y así por el estilo. ¿Okay? Así que ahora quiero llevarlos a los ejemplos que tengo preparados. Tengo mis dos programas de computadora aquí de Yotisha. Vamos primero con mi programa de Parashara Slide. Este es el programa que yo utilizo para crear mis reportes astrológicos que yo le envío a las personas, que es un PDF con diferente información astrológica muy buena para comenzar su trayectoria educativa dentro de la Yotisha. Y aquí tenemos la carta de Bill Gates, ¿verdad? Magnate, supervillano del mundo moderno, un aficionado de la eugenesia, disfrazada, obviamente, de salud pública y vacunación masiva. Y aquí tenemos su carta, ¿verdad? Esto es una carta sideral, la Giri. Podemos ver aquí sus posiciones básicas. Y esta es la carta natal de Bill Gates. Y esta carta natal se llama el Rashi Chart, o la D1. Al lado tenemos la D9, obviamente la Navamsha, pero olvídense de eso. Tenemos aquí la carta D1. Y esta es la carta que cualquier astrólogo védico utilizaría. Ahora bien, si uno quiere usar la carta Baba Chalita, en este programa usted va a ir a... No, aquí no es, perdón. Usted va aquí, le da aquí y usted va a ver en el contexto, nacimiento, cartas especiales, y aquí usted va a ver las dos Baba Chalitas que hay en el programa de Parashara Slide, ¿verdad? Y hay otras cartas aquí que no vamos a ver, pero tenemos la Baba Shilpati, que es Porfirio, que es un sistema de casas, y tenemos la casa, las casas iguales, ¿ok? Antes que cambiemos, quiero volver a la carta natal para que vean, ¿verdad? Tenemos un ascendente en Géminis, tenemos Marte y Mercurio en Virgo, en casa 4, tenemos, miren todos esos planetas en casa 5, ¿verdad? Tenemos el Sol, Venus y Saturno en Libra en casa 5 y tenemos a Rahu en casa 6. Quiero que se concentren en casa 5 y casa 6. Ahora bien, vamos a cambiar la carta para que vean. Vamos a usar la carta de casas iguales. Recordemos, la diferencia entre el sistema de casas iguales y el sistema de casas de signo completo es que en el sistema de casas de signo completo, la primera cúspide siempre va a ser 0 grados del signo que está ascendiendo. Y el signo que está ascendiendo se va a identificar por el ascendente. ¿Okay? Mientras que en el sistema de casas iguales, la primera cúspide va a ser el ascendente mismo. Y ese mismo ascendente, sea la posición que sea, se va a repetir como la cúspide de las 12 casas subsiguientes. Así que van a cambiar las casas. Y vamos a ver ahora, aquí cambiamos. ¿Ok? Y vemos aquí que más o menos se mantiene todo igual. Lo único que cambió fue pues el transaturnino que se movió. Pero podemos ver que en esta carta pues no hubo tantos cambios. Pero tenemos en mente de que la carta cambió un poco, porque quiero que vuelvan a ver cómo es la carta normal, ¿verdad? Por ejemplo, quiero que vean ese Júpiter. Ese Júpiter estaba en casa 3, en Leo, y en el Baba Chalita de casas iguales, ahora está en casa 2. ¿Ok? Y eso es un cambio muy significativo. Un Júpiter en Cáncer, en casa 2, no es lo mismo que un Júpiter en Leo en casa 3, como podemos ver aquí. ¿Ok? Eso es muy significativo. Eso es muy significativo porque cambia toda la dinámica de la carta. Y ahora uno se preguntará, bueno, Fernando, espérate, esto abrió una caja de Pandora. ¿Cuál es la carta que debo usar? La carta que debo usar es la carta con el sistema de casas de signo completo. Si usted es un astrólogo védico sideralista
y está muy al tanto del debate de zodiaco tropical y zodiaco sideral, pues eso es un debate muy grande dentro de la Jyotisha. Eso no es un debate grande dentro de la astrología occidental porque todo el mundo utiliza zodiaco tropical. El debate real en la astrología occidental, como muchos de ustedes sabrán, ¿verdad? Porque mucha gente lo sabe, no es ningún tabú, no es nada wow. El gran debate es qué casas se utilizan o qué sistema de casas se utilizan. Y eso es un gran debate. Y este otro debate para usted si no sabía que existía. ¿Ok? Y aquí podemos ver cómo cambian las posiciones. ¿Ok? Yo quiero ir también a mi programa de Kala para que vean la misma carta. Vamos a mi programa de Kala. Aquí tenemos la carta de Bill Gates. Obviamente, pues esto es un zodiaco tropical, ¿verdad? Y más o menos tenemos las mismas posiciones, pero los signos cambian, ¿verdad? Y aquí es muy interesante porque en Kala usted va a la carta Baba Chalita, ¿verdad? Y aquí tiene la carta Baba Chalita. Y en la carta Baba Chalita tenemos el Shripati, ¿verdad? El Shripati es básicamente el sistema de Porfirio. Y vemos que aquí podemos ver cómo cambia la cosa, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí para que vean, ¿verdad? Tenemos a Júpiter que cambia de casa 2 a casa 3. Tenemos, déjame ver, tenemos a Venus que cambia de casa 5 a casa 6, Saturno de casa 5 a casa 6 y Mercurio y Marte cambian de casa 4 a casa 3. ¿Ok? De la misma manera, aquí en Kala podemos cambiar la carta Baba Chalita. Yo lo puse en Chiripati, que es Porfirio, pero aquí tenemos diferentes sistemas. Por ejemplo, topocéntrico, que es el Polish Page, que es bien famoso en Argentina, ¿verdad? Así que vamos a ver si lo cambia o tengo que cambiarlo todo, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Nuevamente, vamos a ver acá cómo cambia con el sistema topocéntrico. Baba Chalita. Y aquí tenemos el sistema topo, ¿verdad? Topocéntrico. Y vemos aquí que más o menos cambia igual a el de Porfirio. Y básicamente, pues si usted hace astrología tropical con el sistema de casas topocéntrico, pues la carta que tengo a mi derecha, esa sería la carta que usted tendría, ¿verdad? Pero si usted hace astrología tropical con el sistema de casa signo completo, pues la carta que tendría es la carta a la izquierda. Y esa es la carta Baba Chalita, damas y caballeros. Es una carta que básicamente presenta la carta natal, o mejor dicho, la carta horoscópica, con otro sistema de casas que no es el sistema de casas de signo completo. ¿Es esto confuso? Sí. Es por tal razón que hay muchos astrólogos que no lo utilizan, punto. No lo utilizan porque confunde, no lo utilizan porque no salen los escritos y no lo utilizan porque es un desarrollo subsiguiente en la tradición. Yo creo que es un desarrollo que viene ya con el conocimiento de sistemas de casas de cuadrante en la India, que probablemente surge en algún momento luego del siglo IV, V, por ahí. Yo quiero apuntar a que tiene que ver mucho con la influencia islámica, que es ya luego del siglo VIII, por lo menos. Pero no sabemos decir cuándo es que se inventaron la carta Baba Chalita. Pero la carta Baba Chalita surge de la idea de que los Jyotishis empezaron a darse cuenta de otros sistemas de casa. Y eso es todo. O sea que si usted es una de estas personas que pensaba que en la astrología védica únicamente se utilizaba el sistema de casas de signo completo, pues no. Por eso es que existe la carta del Baba Chalita. Porque los hindúes sabían que la carta normal era el Rashi Chart, donde las casas y los signos están pegados dentro del sistema de casas de signo completo. Cuando se dan cuenta de que hay otros sistemas de casas, pues entra la carta del Baba Chalita. Y ahí es que entran varias interpretaciones dependiendo del lugar de la India. O sea, yo imagino que deben haber yotishis antiguos que utilizaban técnicas de los musulmanes, ¿verdad? Y por eso era que tenían que cambiar el sistema de casa. De dicho modo, tenemos que tener en mente de que esto confunde un montón. Esto confunde un montón y a la misma vez revela no solamente lo que mencioné anteriormente de que hay muchas personas que no tienen un dominio astronómico básico para hacer astrología, sino que también revela la cacofonía que hay en la India. O sea, el revolú de ideas que hay en la India. De cómo en el norte se hace de una manera, en el sur se hace de otra, en el este se hace de otra, y cómo muy probablemente cada una de estas escuelas tiene una opinión diferente respecto a la Baba Chalita. Van a haber escuelas que ni les importa, van a haber otras que van a inventarse cosas. Y de la misma manera van a haber astrólogos modernos que pasan por yotishis tradicionales que se van a inventar otras cosas. Yo lo que recomiendo es que no se confunda y utilice el sistema de casas de signo completo. Si usted tiene algunas técnicas específicas que requieren de casas cuadrantes, pues utilice la carta de Baba Chalita. De la misma manera, hay otros astrólogos que mezclan las dos. ¿Y cómo las mezclan? Sencillo.
se mantienen con el sistema de casas de signo completo, pero las cúspides las cambian según el sistema de casas que estén utilizando. Por ejemplo, que se me olvidó mencionarlo, si vamos a mi programa de Cala, en Cala la hace mucho eso. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de casas de signo completo, ¿verdad? Pero como pueden ver, hay unos numeritos azules, ¿verdad? Hay unos numeritos azules que usted ve aquí, ¿verdad? Estas son las cúspides. Obviamente la primera cúspide siempre va a estar en el ascendente, pero dependiendo del lugar del planeta donde surge la carta o donde se levanta la carta horoscópica y el momento del año, pues las cúspides pueden cambiar. Y aquí vemos que aunque sea una carta de signo completo, las cúspides están dentro de los signos. Como consecuencia, no son marcadores divisorios de casa, sino que son meros puntos, porque en esencia las cúspides son puntos, ¿verdad? No son áreas, pero son puntos donde empiezan, pues, según algunos áreas. Pero aquí puedes utilizar las cúspides como puntos y no como de marcadores de áreas. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, la casa 2 contiene la cúspide 3 y 2, y como consecuencia, pues la casa 8 del sistema de casas de signo completo va a incluir las cúspides 8 y 9 dentro de la casa 8. Y estas cúspides se sacan, nuevamente, en este caso, del sistema de casas topocéntricos, en este caso, pero podría ser cualquier otro sistema de casas que no sea el sistema de casas de signo completo. Lo que sucede es que en vez de tener dos cartas, ¿verdad? Una aquí con la información bonita y otra aquí con la información separada, sencillamente la juntan las dos, poniendo las cúspides como puntos y no como puntos divisorios de áreas, ¿ok? Así que, chicos, eso es todo por el momento. Cualquier duda, cualquier pregunta en confianza. Yo creo que este es el primer video que se hace en español respecto al tema del Baba Chalita. Ya les expliqué qué es. Así que no se confundan. Yo les recomiendo que no lo utilicen. Manténganse con el sistema de casas de signo completo. Si se quieren confundir, adelante, háganlo. Si tienen algunas técnicas que quieren pasar al contexto védico, pues sí, es recomendable, porque al fin y al cabo, o sea, si uno va a utilizar cúspide con un sistema de casas de signo completo como puntos y no como puntos que dividen áreas, pues lo va a utilizar para hacer diferentes técnicas. Hay personas que utilizan el Babad Bhavan yendo de cúspide en cúspide, ¿verdad? Pero realmente debería ser de signo en siglo dentro del sistema de casas de signo completo, pero hay mucho debate en relación a ello. Pero como pueden ver, hay mucha confusión. Y por eso es que hay mucha gente que no hace videos del Baba Chalita, porque inevitablemente pues van a confundir a muchas personas, es un tema aburrido, pero a la misma vez no dominan el tema. Y aquí pues le he dado un video completo al respecto. Cualquier duda, cualquier pregunta aquí abajo en confianza. Aquí abajo está la dirección de mi página web. Vean todas mis consultas. Si no se han suscrito a mi canal, por favor consideren hacerlo. Fernando Raúl Astrology, el mejor canal de astrología védica y tradicional en español en YouTube. Videos nuevos todos los lunes y todos los jueves, Dios mediante. Y como siempre, les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense, los quiero mucho.